Muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias el día de hoy por esta asistencia. Como les había mencionado en una sesión anterior por chat, tuve un inconveniente que no podía salvar. Pero ya estamos acá. Nos encontramos listos como para dar el arranque y el inicio a este módulo de esta maestría y para poder desarrollar la sesión del día de hoy con los asistentes. Vamos a plantear los lineamientos generales para esta sesión. Primero, número uno, lo que vamos a ver en esta sesión tiene que ver con la parte sociológica de lo que es la planeación del territorio. Vamos a tocar un tema muy importante, bastante interesante, además de que nosotros al crear un espacio, al crear un territorio, lo que nosotros debemos pensar es quién va a hacer uso de él. Entonces, ¿de qué manera lo que nosotros planificamos, lo que pensamos, ya existe en algún lugar, ya está plasmado en un sitio, pero cuando intervenimos, cuando nosotros llegamos y analizamos, necesitamos entender muchas situaciones, muchos fenómenos y aspectos que se están desarrollando en ese entorno, que de alguna manera ya tiene cierto grado de consolidación. La sociología, en términos generales, ha sido una de las áreas en el campo de la arquitectura, sobre todo, de alguna manera discutida en la etapa de pregrado. Estoy hablando del siglo pasado. En la que la parte teórica, porque la sociología implica bastante teoría, se refería sobre todo a estudios sociológicos en términos de la sociedad como forma política, como agrupación, inclusive se trabajaba como se entendía como un área destinada a la justificación de la producción en determinados territorios. O sea, hay muchas teorías que el siglo pasado en la parte sociológica predominaban bastante, ¿no? Los modos de producción, etcétera, que desarrollaban un gran bagaje teórico conceptual que nos llevaba a entender de que la sociología dentro del área de la arquitectura tenía un gran peso si solamente nos dedicábamos a ello. Y desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la planificación del territorio, sin arquitectura notábamos que para el diseño de un espacio, para el diseño de una vivienda, para el diseño de una manzana, de un barrio, etcétera, etcétera, iba creciendo la complejidad de la teoría sociológica, pues entonces para el territorio esto se convertía en algo mucho más complejo. Y ahí es donde la mayor parte de los profesionales le huía a la parte del estudio sociológico. Y hoy en día no podemos estar exentos de ello, pero ya no con la misma carga, ya no de la misma manera como nosotros teníamos como estructura académica pensando la sociología como un área de personas que solamente se dedicaban a pensar, en teorizar, en armar teorías y hacer aplicaciones documentales, etcétera, etcétera. Sino que ahora lo que nosotros tenemos que entender es que la parte sociológica nos ayuda a comprender lo que necesitamos desarrollar como proyectistas, como personas encargadas en el desarrollo territorial, en el desarrollo urbano, donde nos toca trabajar, en el escenario donde nos estamos desenvolviendo hoy en día. Y de esa manera tomar en cuenta de que no se trata de solamente una teoría y un estudio de las teorías anteriores, sino que es una aplicación práctica que tenemos que tomar en cuenta el día de hoy. Ustedes saben que las dinámicas sociales en esta última época son bastante rápidas. Existen, si quieren ustedes, una serie de fenómenos muy particulares que se desarrollan en sitios o puntos de determinado territorio, inclusive dentro de la misma zona geográfica o región, completamente diferentes unos de otros. Entonces no podemos nosotros generalizar con una sola teoría, sino más bien de lo que aprendimos en la etapa de pregrado, hacer acopio de ese conocimiento, entender lo que sucede ahora y aplicarla en el entorno actual y
ese entrenamiento, trasladarlo a los lugares donde nos corresponda más adelante intervenir. Como ustedes podrán observar en esta ocasión, nos toca hablar sobre territorio, espacio y sociedad. En esta ocasión, necesitamos nosotros entender estos tres términos, y hay uno que lo voy a tocar de manera tangencial, no se encuentra específicamente indicado ahora, como ustedes lo pueden ver ahí, que es la región, pero no la puse debido a que como región nosotros necesitamos entender otro tipo de idea, porque implica una área bastante importante, pero a la vez también delicada, que es la parte política. Entonces, por esa razón, la región en este momento no se encuentra incluida en estas diapositivas, pero me gustaría que la tengamos dando vueltas, por lo menos como un satélite, porque es algo que necesitamos tocar tarde o temprano. Pero primero prefiero, como parte estructural, entender que esto sí o sí es inamovible y que los fenómenos políticos que se pueden desatar en determinadas áreas geográficas nos permiten entender el término que les mencionaba. Pero vamos a empezar por este. Estamos hablando como parte fundamental de lo que para nosotros implica el territorio, espacio y sociedad. Son tres conceptos que necesitamos nosotros integrarlos. ¿Por qué razón? Porque entre todos ellos, entre estos tres, lo que estamos viendo es una interconexión. Sucede que al momento de pensar en un territorio, nosotros no podemos dejar de lado la presencia de diferentes espacios y dentro de ellos la existencia y el crecimiento de una sociedad. Entonces, cuando hablamos de estos tres términos, necesariamente debemos tomarlos en cuenta de manera unificada. En algún momento se puede hablar de manera independiente, pero como variable independiente, lo único que hace dentro de una fórmula matemática es afectar el resultado final. Entonces, si por ejemplo ponemos 1 más 2 más 3, el resultado va a ser 6. Pero si cambiamos una de las variables independientes, va a cambiar el resultado porque la operación completa forma parte de un todo. Entonces, necesitamos considerar ello como un aspecto importante de nuestra perspectiva de lo que va a ser este módulo y también de lo que vamos a hacer como profesionales en esta área. Es importante entender de que como forma de integración, a lo que me refiero es a lo que nosotros vamos a entender como la manera en la que influimos a la hora de realizar cierto tipo de planificación en la vida, en la interacción y en el desarrollo de esos elementos o comunidades que conviven, que se encuentran ocupando determinado espacio y territorio. O sea que, dicho de otra manera, lo que nosotros hacemos, considerando esta perspectiva integral, es afectar de una u otra manera esas variables para mejorar, esa es la idea, la situación y el entorno donde se desenvuelve. Entonces, hablando de planificación como parte de esta maestría, se trata de un estudio también que debemos desarrollar para entender estos fenómenos. Y una vez que los entendemos, empezamos a buscar respuestas, a dar soluciones, a proponer ideas, pero entendiendo primero la parte fundamental, y es por esa razón que nos encontramos en esta temática. Si definimos al territorio, debemos pasar fuera de lo que significa para nosotros normalmente decir territorio a los límites geográficos. Debemos pasar de lo que entendemos como territorio a lo que significa una porción de tierra, o sea, a un pedazo, ¿sí?, de tierra, que se delimita geográficamente, que se delimita con accidentes geográficos o por hitos geográficos, etcétera. Más allá de ser solamente la parte física, nosotros necesitamos entender de que básicamente está compuesto de un constructo social, político y también cultural.
ese tema cultural lo vamos a ver un poco dentro de lo que significa las áreas geográficas y un poco de las regiones. Les mencionaba que nos va a dar como satélites una perspectiva diferente. Y la parte cultural se transforma en un eje también importante, en algunos casos muy fuerte dentro de una planificación, ¿sí? Pero lo estamos tomando en cuenta dentro de la definición del territorio. Entonces, si nosotros vemos que el territorio no es solamente el límite geográfico consolidado o graficado, si quieren ustedes, en un documento, nosotros lo que estamos viendo es más bien una serie de elementos que intervienen en ese territorio, que tienen que ver mucho con relaciones, que tienen que ver con significados de la ocupación que se tiene en ese determinado territorio. Básicamente de lo que estamos hablando entonces es de un lugar, de un espacio, donde las diferentes relaciones sociales, esas interacciones humanas que van a suceder al interior de ese espacio, están compuestas de personas que tienen identidades, que tienen pensamientos, que tienen una serie de necesidades, están ocupando ese territorio por alguna razón, ya sea porque nacieron ahí, porque decidieron estar ahí, porque llegaron ahí, porque trabajan ahí, es decir, hay alguna razón que los impulsa o los obliga o los destina a ocupar ese lugar. Entonces, lo que ellos hacen al momento de entrar en contacto y hacer uso de su ciudadanía o en la parte de la ocupación es básicamente ejercer sus derechos. Es decir, que ellos toman esa posesión de lo que tienen y donde se encuentran ellos. Hay un dicho que dice, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no es cierto? En el sentido de que cuando uno es extranjero, cuando uno es visitante, normalmente mira, normalmente uno observa y repite lo que ve alrededor que el resto de la población o las personas hacen. ¿Sí? En culturas muy diferentes a la nuestra, por ejemplo, en culturas orientales, existe una gran ceremoniosidad alrededor de diferentes aspectos culturales y ellos son muy cuidadosos de aquello. Entonces, cuando nosotros vamos o cuando nosotros participamos de algo que ellos realizan, observamos para no meter la pata, entre comillas, y participar junto con ellos de la manera como desarrollan su vida cotidiana. Entonces, esto sucede muy similar a lo que estoy mencionando, con las características que cada uno de los territorios se pueden encontrar en nuestro país y donde vayamos. ¿Por qué mencionamos la idea del territorio más que como una parte geográfica física establecida? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un espacio geográfico, ¿sí? Por mencionar el territorio, la sociedad o las comunidades o la ocupación humana que se encuentra al interior de ese territorio, que ocupa ese territorio, normalmente hace uso de ese territorio, utiliza ese territorio según las condiciones físicas, geográficas, inclusive climatológicas que deba tener la zona, para poder ocupar ese espacio. Eso se refleja a través de las actividades económicas, que básicamente son las que sustentan el crecimiento de esa población. También aparecen las actividades políticas, las actividades culturales, ¿sí? Que por la organización propia del ser humano, que es gregario, es que se van desarrollando de manera prácticamente automática. Entonces, nosotros necesitamos entender que en esos espacios, en ese territorio donde se desarrollan todas esas actividades, ellos no la tienen tan fácil como nosotros creemos. Hay dificultades, existen problemas, no todo se encuentra listo, no todo se encuentra hecho, no todo está idealmente planificado, porque al momento de hacer una ocupación normalmente lo hacen de manera espontánea, la mayor parte, y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Pero tenemos que intervenir en el sentido de que a la hora de hacer nuestro trabajo,
tenemos que estudiar cuáles son esas dinámicas dentro de ese territorio. Y recién podríamos mencionar que ya existe una demarcación física que determina de alguna manera características similares que van a identificar a el entorno geográfico como un cierto territorio. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que al momento de hacer uso de la idea de que la sociedad, el grupo humano, los habitantes que se encuentran en ese espacio geográfico que vamos a delimitar, necesitan un ordenamiento, necesitan entender, si quieren ustedes, que además de la ocupación física, ellos necesitan tener condiciones para poder desarrollar de manera adecuada sus actividades, pero no pensando solamente en la individualidad, sino en el conjunto, pensar en todos los participantes de ese territorio. Vamos a hablar de población y de habitantes, pero eso ya requiere también otro tipo de estudio, porque la identificación de población y habitantes para nosotros no va a ser definitivamente solo destinada a lo que nosotros llevamos a planificar, porque en muchos casos nosotros en estas áreas planificamos pensando en lo que va a suceder, inclusive, no solamente en lo que se encuentra hecho y físicamente palpable y visible, sino en lo que nosotros preveemos o estimamos o suponemos que va a suceder, y en la dinámica futura hacemos esa planificación. En esa etapa, por ejemplo, no existen habitantes, no existen personas, no existen seres a quienes nosotros le vamos a dar la respuesta, sino que vamos a pensar, por eso se llama un proyecto, ¿sí? En el futuro, de lo que nosotros deseamos conseguir para las generaciones venideras. Así que, en primera instancia, la parte del territorio trasciende los límites, no es únicamente una delimitación física, geográfica, real como tal, o sea, no están armados y dibujados. Nosotros en los mapas y en los planos lo vemos con una delimitación física, inclusive las líneas se mueven y se recorren. Si nos vamos a buscar esas líneas en el territorio real, no existen. Entonces, a nosotros nos interesa entender esa dinámica territorial antes que ir a buscar en el plano exacto lo que sucede. Entonces, si mencionaba que hablábamos de que el territorio es un espacio configurado dependiendo de diferentes variables, lo que necesitamos entender entonces es qué es lo que vamos a entender como espacio. Como espacio, lo que vamos a ver en todo caso va a ser una extensión, como dice el término, abstracta, geométrica, dirían ustedes en algún momento, porque van a tener que delimitarla con figuras, del lugar donde se realiza la actividad o donde básicamente aparece la existencia de algo. Entonces, para nosotros, entenderíamos el espacio desde el momento en que éste se ocupa, desde el momento en que éste toma, si quieren ustedes, la calidad espacial porque nosotros como habitantes le estamos dando esa cualidad. Mientras no aparece el fenómeno de habitar, el espacio para nosotros dentro de un territorio quedaría como un espacio libre, ¿sí? Por no decirlo vacío, no quiero utilizar y malinterpretar el término de vacío, sino como un espacio libre que no ha sido todavía visualizado y no ha sido comprendido, no ha sido trabajado para poder desarrollar algún tipo de planificación. Entonces, en el entorno geográfico, nosotros vamos a encontrar espacios ocupados porque sabemos que ya tienen una función y ya tienen también habitantes. En cambio, en otro espacio no lo vamos a ver de esa manera y no vamos a entender todavía esa espacialidad ocupada porque no hay todavía ni siquiera intenciones de cómo se va a trabajar en ese lugar. ¿De acuerdo? La ventaja del espacio, como nosotros ya entendemos que ese espacio ha sido intervenido porque ya está ocupado por seres humanos, puede ser medido y puede ser cuantificado. Medido en el sentido de cuántas hectáreas, cuántos metros cuadrados, etcétera, etcétera, surgen.
y también cuantificado porque podemos medir inclusive hasta la relación que hay entre cantidad de habitantes u ocupantes en determinada área de terreno. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 100 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no es cierto? O 300 por hectárea cuadrada, etcétera, etcétera. Ya podemos nosotros de alguna manera cuantificar y tener una idea general acerca de ese espacio ocupado. Entonces, como espacio, vamos a entender ese lugar que ya tiene actividad, que ya tiene habitantes, que ya tiene movimiento, que ya tiene una dinámica dentro de lo que significa la ocupación espacial. Lo que queda afuera para nosotros todavía no ha sido intervenido. El lugar, normalmente nosotros entendemos el fenómeno o el concepto del lugar porque el ser humano le ha asignado un significado. Le ha asignado un significado por experiencia, por interacción, por emoción, ¿no es cierto? Por alguna razón. Por ubicación, ¿no es cierto? Ahí tenemos un lugar, hay un cerro, entonces el cerro sirve de referencia para oteo de otros lugares para entender desde dónde hacia dónde se tendría uno que dirigir. Entonces, quien le da, si quieren ustedes, la definición de lugar, básicamente es el ser humano. Entonces, necesitamos nosotros, en alguna medida, comprender que al momento de hacer un análisis, hacer una lectura del territorio, es importante saber que existen lugares. Y esos lugares son los que la gente le ha asignado como significado. Ustedes saben que dentro de la planificación de ciudades antiguas siempre existió la plaza, ¿sí? Alrededor de la plaza se desarrollaban todas las actividades importantes dentro del tema político y religioso. Entonces, lo primero que se fundaba era la plaza, de manera tal de que cuando uno llegaba se suponía que en el lugar donde habían hincado y donde habían colocado la bandera o lo que sea en ese momento, es que en ese lugar se desarrollaba la plaza. O sea, era a partir de ahí que se estructuraba todo. Cuando se trasladan las ciudades, cuando existe movimiento de la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz existieron varios momentos históricos en los que se movió la ciudad hasta donde se encuentra ahora. La ciudad literalmente tuvo que cambiar de lugar. Entonces la plaza en un punto se convirtió en la plaza en otro punto hasta que llegó donde estamos. Entonces, históricamente, la gente, los ocupantes, recuerdan los lugares, le asignan ese significado. Entonces, el lugar para un ser humano normal, común y corriente, pues su casa, el lugar donde nació, el sitio donde nació, donde nosotros pasamos buenos momentos, cuando jugábamos, ¿no es cierto? Ahora, bueno, juegan menos afuera que antes, pero los que vienen del siglo pasado me van a comprender mejor. Tenían actividades afuera. ¿Dónde? En la cancha, en la plaza, o allá en el terreno, o en ese lado, no sé. Ustedes ya saben. Imagínense esos lugares que recuerdan de su infancia, donde pasaron gratos momentos y demás. Y cuando ustedes regresan a esos lugares, se acuerdan ese lugar. El lugar para nosotros entonces le da significado. Nosotros tenemos esos significados personales, ¿sí? Familiares en muchos casos, pero también existe ese mismo fenómeno en comunidad. Y ahí es donde necesitamos entender esas escalas de lo que significan los lugares cuando realizamos un estudio, cuando realizamos un diagnóstico, para saber de qué manera se interpretan los espacios como identificación para ciertos grupos sociales. Normalmente, los lugares son únicos, los lugares son exclusivos, los lugares no los van a encontrar en otro sitio. Es por esta razón que la importancia de estos lugares reside en que nosotros los tenemos que identificar de manera adecuada, tenemos que saber lecturar la idea del lugar para que si nosotros realizamos una intervención, una planificación en algún territorio, esos lugares se conviertan en puntos o anclajes que la población vaya a tomar para apropiarse mejor y nosotros entrar en congruencia con el contexto cultural, con el contexto social que tiene ese lugar, esa zona geográfica que estamos interviniendo. Entonces, es importante hacer esa lectura entre líneas. Esto en teoría lo ven ustedes aquí, pero a la hora de aplicarlo en la práctica,
necesitan ustedes como que estar ahí en el sitio, mirar, observar, entender y a veces preguntar, charlar, conversar con la gente de una manera muy, pero muy, muy abierta, no estructurada, no hacer una encuesta. A ver, dígame qué lugares se acuerda usted, ¿no? Uno, a veces la gente no le va a dar una respuesta con ese tipo de preguntas. Pero de pronto ustedes le dicen, oiga, ¿y dónde pasan, qué le digo, los domingos en la mañana los muchachos qué hacen? Ah, se van allá al tal lugar, se van al tal otro, se van, o se suben al cerro, ahí hay un mirador. Ah, ustedes empiezan a leer, empiezan a ver que en adelante van a tener que tomar en cuenta esos fenómenos que la población los ha asumido de manera comunitaria en sociedad como espacios importantes o interesantes. En familias, nosotros tenemos, cada uno de ustedes en la familia que participa, también tiene lugares, tiene sitios en los que se podría encontrar. Por ejemplo, con la familia mía, con mis hijos, yo le digo, ¿saben qué? Nos vamos a encontrar. ¿Dónde nos vemos? Me dicen ellos. Nos encontraremos donde el flaco, les digo, ¿no? Ellos saben cuál es el lugar del flaco. Ninguno de ustedes lo conoce. Solamente ellos y yo sabemos dónde queda el lugar del flaco. Y ahí nos vemos. No hace falta decir más. Esa sola palabra para nosotros ya despierta la ubicación exacta de dónde vamos a ir. Entonces, eso mismo sucede a nivel social. Ya hablando ahora del territorio, podríamos entender de que resulta ser un espacio socializado, apropiado y delimitado por relaciones, que dicen aquí en la diapositiva, de poder y control. Implica la pertenencia, la identidad. Estamos hablando de lugares donde uno se identifica, donde uno vive, donde uno convive, ¿sí? Por las experiencias que ha surgido. Y para nosotros, en el término de la planificación, debemos entender de que existen cambios, existen modificaciones que van a alterar, van a mejorar. En algunos casos, esa mejora implica sacrificar, perder, pero en algunos otros, y a veces esa es nuestra disyuntiva, necesitamos recuperar para poder mantenerla, ¿sí? Porque la transformación que se realiza dentro de un territorio, si nosotros no logramos hacer una intervención muy detallada, a veces en planificación nosotros cometemos el gran error de desaparecer a veces estos fenómenos sociales, estos fenómenos de identidad, estos fenómenos culturales, y ellos se sienten extraños, sienten que no es el lugar que ellos tenían antes. Estoy hablando de los habitantes, donde nosotros vamos a intervenir. Así que tenemos que hacer una lectura adecuada, tenemos que valorar lo que encontramos para poder, en su medida, y aquí la parte profesional suya entra en juego, rescatar en qué medida, reestructurar si sabemos que no es bueno, pero podríamos mejorarlo, ¿sí? Partiendo de algo que ya se ha elaborado al principio, y en algunos casos potenciarlo, o sea, destacar mucho más, hacer que esto se convierta en un elemento fundamental que caracterice a ese territorio. Normalmente de esto hacen mucho acopio de recursos la parte cultural, es decir, las costumbres, las tradiciones, porque eso ayuda a apoyar la identidad, la identificación, ¿sí? De una persona. Ah, yo creo, yo soy por allá. No, a mí me gusta lo que dicen allá. ¿Me entienden? Que uno empiece a entender de que se identifica con ciertas costumbres, con ciertos valores, con algunos elementos que han influenciado en las personas que los hacen entender de que se identifican en esa parte del territorio. Es nuestro papel, aunque no somos necesariamente los llamados exclusivos a hacerlo, porque intervienen una serie de actores en esta tarea, pero sí nosotros necesitamos comprender que hace falta integrarlos dentro de nuestra planificación. Y es ahí donde en muchas ocasiones mencionaba que podemos cometer errores. Voy a mencionar un caso. No es necesariamente destinado al área de planificación territorial, pero les va a dar a entender mejor a lo que me refiero. Una empresa en un lugar determinado llegó para ocupar un gran territorio y necesitaba los terrenos porque estaba mejorando
según decía la política de la empresa, el lugar donde ellos vivían. Entonces empezó a comprarles las tierras a cada uno de los propietarios y les decía que en lugar de vivir en una casita tan pequeña como ellos tenían, etcétera, etcétera, lo que ellos le iban a dar era una habitación o un departamento en bloques de edificios donde ellos se iban a sentir muy cómodos porque iban a tener mejor calidad de vida, van a tener baño, van a tener cocina, van a tener comedor, van a tener servicios, gas, alumbrado, agua. Imagínense, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos de manera cotidiana. Ya que, según el estudio que esta empresa hizo, ellos tenían una casa que era de un solo cuarto, una sola habitación, donde se hacía de todo. Ahí dormían, ahí comían, ahí cocinaban, ahí lavaban, ahí planchaban, ahí todo. Entonces, según la empresa, mejoraban la calidad de vida, se consiguió esa expropiación, construyeron los edificios y llevaron a las familias a vivir allá. Después de un tiempo el problema surgió porque había muchas personas que se enfermaban, muchos enfermos, de lo que ellos no se enfermaban en el lugar donde vivían, en sus casas, empezaron a enfermarse e inclusive empezó a correr como una especie de epidemia dentro de esos bloques. Número uno, por el tema de limpieza, estaban aprendiendo a vivir y lo atribuían a que la gente era sucia, que se acostumbró a vivir en un espacio abierto, no limpiaban, no barrían, no se aseaban, etcétera. Entonces no tenían la costumbre de. Lo atribuían a eso y trabajaron sobre políticas para mejorar el aseo, la higiene, campañas de limpieza, los vamos a ayudar. Había mucha gente mayor, ya viejitos. Entonces a los viejitos, no se preocupe, usted no hace nada, nosotros entramos, los voluntarios mismos de la comunidad entraban y limpiaban una vez a la semana toda la casa para garantizar que no vuelva a suceder. Entonces aparecieron una serie de cambios. Entonces dijeron, se va solucionando el problema y efectivamente fue cambiando. Ya no había tantos problemas de salud y la verdad estaban mejor. Pero al transcurrir más años, se dieron cuenta de que habían muchos índices de suicidios. Había muchas personas que perdían la razón, etcétera. Y era demasiado elevado, llamativo en la población concentrada que tenían. Y empezaron a estudiar ya desde otro punto, porque ya la parte voluntariosa de la gente, etcétera, para ayudarlos y demás, no era suficiente. Y se dieron cuenta de que las personas que perdían la razón habían entrado en una especie de encierro dentro de ellos, ya que la casa donde los tenían antes, bueno, donde ellos vivían era una casa abierta, tenían ventanas, salían cuando querían, su canchón o su patio era grandísimo, era su terreno. Cuando los llevaron a los bloques, ellos no podían salir más que a áreas, pasillos, habían parques, pero tenían que bajar para ir al parque, el pasillo, transcurrir, etcétera, un pasillo largo para poder llegar a las escaleras o ascensores. Entonces, no era lo mismo. Tenía una ventana, pero no era una ventana para ver el territorio suyo, su tierra, sino era para ver un campo y el cielo, ¿no? Porque en el edificio hacia arriba miraba mucho. Entonces, empezaron a entender de que esta gente estaba perdiendo la razón porque no tenían otra cosa. Ya habían perdido su casa, ya perdieron su terreno y ellos vivían en un buen lugar, si bien es cierto en mejores condiciones, pero la calidad de vida para estas personas que vivieron toda su vida en un campo abierto había cambiado drásticamente. Y esto también aumentaba el número de suicidios. La gente no quería vivir así, no quería vivir de esa manera y prefería suicidarse. Miren el extremo. Lo que hicieron fue nuevamente reconducir a las personas que quedaron ahí, porque ya habían varias generaciones que habían empezado a vivir en ese lugar, pero las generaciones antiguas que estaban sufriendo este problema, las volvieron a llevar a un sitio más abierto, si bien no era su propiedad, pero cambiando la condición de edificios o monoblocks por algo mucho más amplio y abierto. Y fue mejorando la situación. Pero con esto lo que quiero decirles es que en algunas situaciones nosotros queremos estar haciendo bien, tratando de hacer mejor el lugar donde habitar. Esa es nuestra premisa como arquitectos, por ejemplo, mejorar el hábitat donde nosotros vivimos, pero no nos damos cuenta que a veces con esa idea de mejora no tomamos en cuenta de que existen otros elementos que según el espacio, según el lugar, a las personas afecta más o afecta menos. Así que la idea de estos tres conceptos, espacio, lugar y territorio, tiene sus matices.
tiene unas formas diferentes según donde nos encontremos, con quién hablemos, en el territorio donde nosotros vayamos a trabajar, si es como en el área geográfica de Bolivia, si es altiplano, ¿no es cierto? Si son valles o si son llanos, las características de espacio, lugar y territorio también van a tener sus grandes diferencias. Y en el mismo departamento de Bolivia, a veces existen también estas diferencias marcadas. Dicen desde afuera que esta es una de las grandes riquezas que tenemos nosotros en nuestro país y deberíamos tomarlas de esa manera, como riqueza, pero también como matiz de diferenciador en nuestra propuesta de diseño. Ahora, si nos concentramos en lo que significa la ciudad, porque en términos de territorio entendemos de que es una delimitación influenciada por espacios, lugares y la ocupación social. Pero hablemos de la ciudad. Para nosotros se convierte dentro de ese territorio en un espacio. Es un lugar, es un espacio donde nosotros también vamos a encontrar una gran dinámica social. Desde el punto de vista sociológico, podríamos entender de que en este sitio, en este lugar, que para nosotros representa la ciudad, hablar de la ciudad es las zonas geográficas con mayor ocupación de personas, mayor cantidad de habitantes, también incluye una mayor complejidad entre la interacción del espacio y la sociedad. En un lugar, en un área geográfica relativamente reducida de todo lo que tenemos disponible, es donde concentramos nosotros una mayor interacción. Es por esa razón que al tener nuestra individualidad como personas, como grupo social, ¿sí? Inclusive ahora por las etnias, por las razas, por las nacionalidades, imagínense una gran cantidad de diferencias, inclusive religiosas, culturales, hasta ideológicas, en muchos casos, influyen muchísimo en esa interacción que tenemos dentro de ese espacio. Por lo tanto, no vamos a entender de que la ciudad simplemente son la cantidad de vías, las casas, los edificios, no es esa parte física únicamente. Lo vamos a entender como que la ciudad vive, la ciudad se transforma, la ciudad tiene una dinámica compleja de interrelaciones, interacciones, que a todos los habitantes, ahora sí menciono la palabra habitantes, que se encuentran dentro de la ciudad, nos llevan a materializar una serie de relaciones sociales, económicas, religiosas, culturales, hasta políticas inclusive, que nos van a tratar a nosotros como los planificadores de dar una serie de indicadores, valores. Acuérdense que mencionábamos lo medible de un lugar que necesitamos nosotros tomar en cuenta para poder hacer políticas y tomar decisiones al interior. Nos van a dar a nosotros una serie de datos. Entonces, esos datos son para nosotros importantes porque de esa manera podemos nosotros entender el comportamiento de la ciudad como organismo vivo. En esta ciudad debemos entender de que existen una serie de actores que al momento de trabajar juntos, coexistir, se superponen en muchas ocasiones. Tenemos la necesidad de identificarlos, por un lado, saber que existen, no pueden ser anónimos, y a la larga, dentro de nuestro trabajo de análisis, también asignarle un lugar, asignarle una posición dentro de todos los actores que van a figurar en este entorno complejo. Como es un ecosistema, debemos entender de que hay una interrelación entre ellos. No pueden ser individuos, no pueden ser personajes sueltos, aislados. Y que si nosotros quitamos de la ecuación a ese personaje, a ese elemento que compone el ecosistema, no va a pasar nada, sino que más bien afecta. Entonces, nuestra tarea también influye muchísimo en saber detectar a estos actores para entender su papel dentro de este ecosistema,
y a la vez saber, entender, manejar y en congruencia con los otros actores, potenciar para mejorar la interacción que tengan dentro de la ciudad. Pueden existir actores que son muy favorables dentro de la dinámica de comportamiento social, pero también existen actores que nos pueden perjudicar, que no son favorables para esa dinámica y necesitamos entenderlas para saber lo que vamos a hacer. Porque no solamente vale saquemos y eliminemos, sino que necesitamos darnos cuenta de que algo tiene que suceder para que eso se mitigue, para que eso se transforme, para que eso cambie. O sea, una desventaja, un problema, se tiene que trabajar con la adecuada, con el adecuado enfoque, la adecuada visión de lo que deseamos convertir en el futuro. Porque eliminar, prácticamente eso es imposible. O sea, decir borrón y cuenta nueva, se quita y no más, eso no se puede hacer. El papel lo aguanta, el papel aguanta todo, podríamos hacerlo, pero físicamente, en términos de dinámica y movimiento social, eso es muy, muy difícil. Y justamente por eso es que tenemos que entender desde esta perspectiva de la sociología que hay que tomarlo en cuenta para realizar los cambios graduales. Entender también que la ciudad como espacio social es donde se distribuyen los recursos, nos lleva a pensar también en que se establecen jerarquías, ¿ya? Que a nosotros nos ayudan a comprender que la dinámica social, al momento del comportamiento económico que interviene en esa dinámica, va a mover, va a establecer estas jerarquías que nos van a llevar a ver que las personas van cambiando y se van configurando en alguno de esos niveles que prácticamente establece la parte económica. La última frase que menciona ahí abajo como un laboratorio de experimentación, creo que no debería llamarse laboratorio, porque al llamarse laboratorio se está pensando que nosotros hacemos una prueba y cuando vemos que la prueba funciona, vamos y la replicamos y la liberamos. Pero en una sociedad, nosotros no deberíamos mencionarla o entenderla como laboratorio en el término científico como tal, sino más bien como una dinámica que nosotros desarrollamos con las personas que conviven, con la sociedad que convive ahí adentro, y que nosotros vamos mejorando de manera constante. O sea, el laboratorio como tal no es una prueba para sacar una buena y replicarla después, sino es una serie de pruebas, intenciones de mejora gradual que nosotros deseamos realizar de manera viva, de manera orgánica. Imagínense el caso, cada uno de ustedes, del lugar donde vive, del lugar donde nació, y pónganse a pensar en por lo menos 3 o 4 gestiones de alcaldía que ustedes tuvieron en su ciudad, donde ustedes vivieron. Remítanse a la gestión del alcalde que ustedes puedan recordar, donde haya habido mayor cantidad de cambios en la ciudad gracias a esa gestión. No quiero que valoren si fue bueno o si fue malo, podemos no estar de acuerdo con la línea política, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la influencia, fíjense ustedes, de esa experimentación, porque no fue otra, cuando uno entra como un líder político a ocupar el cargo de una alcaldía para tomar las riendas de la ciudad, nosotros como población estamos sujetos a lo que la visión de esta persona, lo que la visión de esta propuesta política quiere hacer de nuestra ciudad. Y sufrimos esas consecuencias. Entonces nos encontramos, querramos o no, dentro de ese laboratorio donde este candidato realizó su propuesta, la está llevando a cabo y después de un tiempo se ven los resultados. Viene otro y dice, no, eso que se hizo está mal, se está dando cuenta del problema del ensayo de laboratorio y viene a hacer una nueva experiencia, un nuevo laboratorio, una experimentación diferente con nosotros, porque sabe que lo anterior no funcionó. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, todo el tiempo nos encontramos en el laboratorio de experimentación.
A eso me refiero cuando menciono de que para nosotros este espacio de ciudad resulta ser ese cambio dinámico constante. La ciudad mejora cuando tenemos una mejor idea, un mejor objetivo, etcétera, etcétera. Pero ¿mejor para qué? ¿Para quién? Mejor para los habitantes y mejor en el contexto histórico, en el momento, en el tiempo específico. Porque si vemos una ciudad en otro país y la vemos muy bonita, traigamos ese alcalde aquí, imaginariamente lo traigamos ese alcalde aquí para que haga lo mismo que hizo allá aquí en nuestro lugar donde nosotros vivimos, y no va a ser exactamente el mismo resultado. Puede que no le vaya tan bien, quién sabe, le vaya igual que como él lo hizo allá, es muy improbable, o tal vez le vaya muy mal y no lo consiga. Entonces hay muchos fenómenos que intervienen, por eso es un laboratorio, hay que hacer prueba, ensayo, error, que es importante tomar en cuenta. Así que, al ser este un ecosistema dinámico, debemos entender que esa dinámica estructura este laboratorio de experimentación. Y aunque no crean los urbanistas, los planificadores hacen eso, hacen un laboratorio de experimentación, hacen la intervención de determinada zona de la ciudad y estamos esperando a ver lo que sucede. Normalmente los planificadores, los urbanistas, no sobreviven, ¿sí?, a su experimento, a su propuesta. Esto lo digo no de forma alarmista ni pesimista, sino que al ponerse a pensar ustedes, este tipo de intervenciones normalmente requieren de un largo lapso de tiempo cuando se proyecta para que se vean los resultados. No se ven como en el caso del proyecto de una vivienda, el diseño de una vivienda, en el diseño de una vivienda 2 meses, 3 meses y la construcción máximo 1 año, un edificio 2 años y lo tenemos consolidado y listo y podemos ver el resultado. Pero en el caso de la planificación territorial urbana, esto no funciona de la misma manera. Entonces, abarcamos mucho más tiempo, nuestra ventana temporal es más amplia y eso implica también tomar mayor cantidad de variables, mayor cantidad de datos, proyectar con una mayor visión hacia adelante y en muchas situaciones es ahí donde refuerzo lo que les mencionaba, los proyectistas de esas ideas, de esos proyectos, no llegan a ver los resultados de lo que se ha planificado, ¿no? Son muy raros aquellos quienes logran ver ese tipo de resultados. Lo bueno es que hoy en día estas dinámicas son un poco más ágiles y nos ayudan a poder ver resultados de manera mucho más rápida. Aunque no vemos el proyecto final terminado, pero sí podemos ver resultados parciales graduales. Eso sí, eso nos ayuda a nosotros también a redireccionar, a hacer ajustes cuando hace falta, porque todo plan es perfectible, de poder hacer ajustes y mejoras en ese transcurso. Entonces, debemos considerar dentro del entorno urbano las siguientes dinámicas sociales. Número 1, debemos entender de que dentro de un entorno urbano vamos a tener diversidad y coexistencia. Esta dinámica social nos lleva a entender de que la ciudad, como mencionaba al inicio, es un cúmulo de culturas, es el crisol de culturas, etnias, clases sociales. Cuando nosotros llegamos a una ciudad, imagínense visitar ustedes una ciudad mentalmente, llegan a esa ciudad, ustedes cuando llegan a esa ciudad van a encontrar culturas, no saben cuál, pero saben que hay culturas, van a encontrar etnias, van a haber clases sociales, ¿sí? Clase media, clase baja, ciudadanos de primera, de segunda, no sabemos muy bien cómo la estructuran, pero existe esa estratificación. Para nosotros eso implica sí o sí que nos van a influir, si quieren ustedes, en la visión, lo que nosotros percibimos versus lo que realmente sucede y la dinámica que se mueve sin que nosotros estemos afectando directamente sobre ella. O sea, en la observación vamos a hacer la detección de lo que nosotros necesitamos. En un entorno urbano hay un desarrollo económico. La ciudad se consolida justamente con ese objetivo de concentrar la riqueza, de concentrar, si quieren ustedes, los servicios, de concentrar la provisión necesaria de infraestructura, etcétera, etcétera, para la población. Y eso, dentro de la dinámica social, implica también una atracción de flujos migratorios.
en un momento dado, en el siglo pasado, existía cuando estudiábamos en la universidad la famosa migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Entonces estudiábamos el fenómeno de la migración campo-ciudad, interpretando justamente de que la gente del campo, al ver que en la ciudad tienen luz eléctrica todo el día, tienen alumbrado público, tienen servicios como luz, bueno, agua, telefonía. Bueno, la telefonía antes era por cable, entonces era difícil que un entorno muy alejado le llegue el servicio de telefonía si es que no tenía la cantidad de población necesaria para justificarlo. Ahora con la parte de internet y todo lo que es inalámbrico, la telefonía celular, esa barrera ya se ha vencido en el tema de comunicación. Pero en el resto, como dinámica social y dinámica económica, sigue prevaleciendo la ciudad. Entonces, al interior de esa dinámica del desarrollo social, económico que vamos a vivir, esta atracción de flujos migratorios afecta bastante a la parte social en nuestra ciudad. Incrementa la desigualdad, ¿sí? El acceso a oportunidades. Ustedes saben que las personas vienen por mejorar su condición de vida, pero eso en la ciudad requiere también algunos requisitos. Por lo tanto, necesitan a veces estudios, necesitan preparación, y la gente que viene del campo en muchas ocasiones no cuenta con esas condiciones mínimas. Entonces aparecen ahí esas desigualdades y el tema relacionado al acceso de oportunidades también. Entonces, la parte económica dentro de este entorno urbano citadino también es un elemento importante dentro de esta dinámica social. Y la última que voy a mencionar ahora en esta ocasión tiene que ver con la participación ciudadana. Y es por eso que mencionaba la parte política dentro del territorio, y es aquí donde voy a hacer ese énfasis. Porque dado que nosotros tenemos ya ese espacio, ese entorno consolidado que es la ciudad, también vamos a encontrarnos con estos espacios de acción política y social, ciudadana, donde las personas pueden organizarse para reclamar algo en común, para reclamar por derechos, ¿sí? Para reclamar por necesidades. Esta organización, si ustedes se han puesto a pensar en nuestra sociedad aquí en Bolivia, aparecieron antes eran partidos políticos, ahora aparecen organizaciones sociales, ¿no es cierto? El partido político del MAS, en su momento, dentro de toda su estructura ideológica, planteó de los movimientos sociales, ¿no es cierto? Entonces, son organizaciones de la sociedad que participan. Pero nosotros también, dentro de la ciudad, tenemos esas organizaciones, la parte de, si quieren ustedes, personas que crean intereses comunes, que varias personas se suman a lo que un grupo está pretendiendo conseguir, o está pretendiendo destacar, o está pretendiendo justificar. Entonces, aparecen estas organizaciones sociales, aparecen plataformas ciudadanas, ¿no es cierto?, que en determinado momento tienen cierta representatividad de un grupo ciudadano bastante grande, que en este caso se han formado sobre todo para reclamar, para hacer reclamos en derechos, en leyes. Acuérdense que el tema del 21F, por ejemplo, generó el surgimiento de estas plataformas sociales en la ciudad. Voy a hablar un poco de Santa Cruz, que es lo que más conozco aquí, para el tema del 2019, ¿no es cierto? También surgieron varias plataformas ciudadanas en apoyo. En todos los departamentos están los comités cívicos. O sea, hay una dinámica de participación ciudadana desde diferentes ámbitos que tratan de llevar las necesidades, los anhelos, los requisitos, los derechos, etcétera, etcétera, los reclamos a través de una organización social. Es por esa razón que son importantes tomar en cuenta, porque a razón de estas organizaciones sociales, plataformas ciudadanas, comités, etcétera, también se va dando un cambio en la dinámica de la transformación del espacio público, se va dando una dinámica también desde el punto de vista de decisiones políticas,
de decisiones administrativas, ¿sí? Porque están tomando en cuenta lo que la sociedad pide. O sea, el dolor existe y ante el dolor lo que se intenta es brindar una solución que ayude a mitigar ese dolor. Por esta razón es que es importante pensar en no la parte política como política nosotros la entendemos, ¿no es cierto?, de ser un partido, de tener una propuesta, una ideología, sino quería llevar a la parte política a este término final que tienen aquí, que es participación ciudadana. Y es algo de lo que nos está haciendo falta últimamente en nuestra sociedad. Entender qué es un ciudadano. El ciudadano, como tal, es una persona que se hace cargo de vivir en una ciudad, de participar en este entorno consolidado, y el ciudadano tiene derechos y tiene obligaciones que cumplir. Entonces, a eso estamos sujetos como personas dentro de esta ciudad. Y dentro de esa dinámica, muchos habitantes no tienen una adecuada idea o concepto de la ciudadanía como parte de su compromiso dentro de la sociedad. O sea, yo soy un ciudadano, tengo que ser un ciudadano que respete derechos, que cumpla con mis obligaciones, ¿no es cierto? Que también tengo yo un papel fundamental que cumplir dentro de la dinámica económica que tenemos en esta ciudad. O sea, participo en mucho. Les doy un ejemplo de esta ausencia de ciudadanía que tenemos nosotros, y es en el cotidiano que se pueden encontrar. El simple hecho de no respetar una sencilla luz roja o verde, por ejemplo, ya es una ausencia, una falta de ciudadanía, ¿sí? Como persona, me refiero, ante la sociedad. El que se pasa en rojo, claro, estoy apurado, no hay vehículos y me paso, no me va a pasar nada, ¿no es cierto? Es la justificación. No debería existir una justificación. Nosotros, dentro de la sociedad que vivimos, tenemos un reglamento donde nos dicen que las vías están regidas por los semáforos, y cuando es rojo yo paro como conductor, ¿sí? En esa vía tengo que esperar a que cambie la luz y recién avanzo. No es que la ley dice, ¿sabe qué? Mientras esté rojo, si usted ve que no viene ninguno, usted se puede pasar tranquilo, pero si pasa un accidente, no puede, no es cierto. ¿Qué va a suceder? Usted estaba en rojo o estaba en verde, y ahí empieza recién la aplicación de la ley, y uno dice, pero no pensé que me iba a pasar. Pero ahí viene la viveza criolla, es como le decimos nosotros. Mientras no nos ven, no pasa nada. Pero cuando hay una desgracia, ahí empezamos a llorar, y así suceden los problemas luego que aparecen, que yo no tengo plata, que no sé qué. Entonces, imagínense, todo eso nos lo podríamos evitar si vamos cumpliendo. Y lo raro es que aquí en Bolivia, nosotros bolivianos lo hacemos, pero apenas salimos a otro país, allá no hay forma, nadie nos lo dice, pero nosotros lo cumplimos. ¿Sí? Sabemos que hay que cumplirlo, aquí no lo hacemos, pero nos vamos a otro lugar y ahí sí lo estamos haciendo. Y no nos lo dicen, no nos lo recalcan, pero por el solo hecho de haber cambiado de lugar geográfico, nosotros nos volvemos más respetuosos, respetamos el semáforo, las líneas, etcétera, etcétera. O sea, ya nos volvemos el ciudadano que allá son, pero en nuestro país, en nuestro lugar donde vivimos, no hacemos aquello. Hay un documental, se me vino a la mente ahora, que lo vi hace muchos años atrás, se llama Bogotá Cambió, y habla un poco de esto que les estoy mencionando de la ciudadanía. El video es un documental que relata el cambio que vivió la ciudad de Bogotá, Colombia, a raíz del cambio de unos personajes de los alcaldes, ¿sí? Antanas Mockus era un rector de la universidad, y por un desliz en una de sus reuniones empezó a tomar relevancia. En una de esas sesiones en el teatro hizo una de sus barrabasadas y tomó relevancia y empezó a entrar en el imaginario de la gente, y se propuso alcalde y salió alcalde. Entonces, la dinámica pasa por eso. Cambió Bogotá, hubo mejoras. Les voy a pasar el link del video por plataforma para que le den una mirada. Es un documental muy interesante. Pasó hace mucho tiempo atrás. Si bien es cierto, el plan que propusieron en ese momento, que era el Transmilenio, que era el BRT o el BTR, Bus de Transporte Rápido, funcionó muy bien en su momento, aunque ahora las condiciones son diferentes, pero lo traigo a colación desde el punto de vista de que para lograr eso, que ustedes van a ver en el documental,
Antanas Mockus trabajó mucho con la parte ciudadana. Él se dio cuenta que la ciudad era un caos, que las personas no respetaban. El sencillo respeto del semáforo no se daba. El ceder el paso cuando uno tiene congestión, ¿no es cierto? Congestionamiento vial, uno de este lado y uno del otro. Uno de este lado y uno de otro. Es la mejor forma sana entre nosotros de poder deshacernos de ese tráfico. Pero allá no. Entonces uno reclamaba, no, que yo me pasé, que se chocaban, que se peleaban. Quiero que lo vean en el documental. Es muy interesante. Aunque, vuelvo a repetir, las condiciones actuales han sido algo adversas, pero creo que en el momento donde se desarrolló ese documental fue muy bueno para Bogotá. Y gracias a eso también creo yo que la gente que se ha criado, que ha despertado la ciudadanía en ese momento, ha logrado trasladar eso a lo largo del tiempo. O sea, esa es una de las ventajas y de los aprendizajes que creo que vale la pena extraer de este documental, porque así nos damos cuenta de que, si bien es cierto, la ciudad tiene su dinámica, necesitamos una dirección clara. Y esa dirección no puede ser de solamente Moisés Crespo o solamente cualquiera de los participantes que están aquí, sino que tiene que ver con las direcciones, tiene que ver con la definición de políticas. Y en algunos casos donde nosotros nos encontramos, hacemos eso. ¿Sí? Nos toca tomar decisiones en planificación, en cuanto a diseño, en cuanto a la parte urbana, trazados, etcétera, en cuanto a reglas, en cuanto a normas, en cuanto a leyes, nos toca tomar decisiones. Y todo eso afecta justamente a este entorno urbano que nosotros vivimos. Por esa razón es que estos tres elementos que les estoy mencionando, la diversidad, el desarrollo económico y la participación ciudadana, se convierten básicamente en la parte fundamental que nos va a dar a nosotros, ¿sí? La idea de cómo se va a configurar el futuro espacio que vamos a desarrollar. Si los tomamos en cuenta, vamos a tener una mejor idea, vamos a tomar, si quieren ustedes, mejores decisiones para poder entender la dinámica que se desarrolla dentro de un determinado lugar. Esto, por ejemplo, trabajado en escalas más pequeñas, manzanos. Si quieren ustedes, aquí en Santa Cruz se maneja la idea de unidades vecinales, se manejan distritos, ¿no es cierto?, en Santa Cruz. Pero dentro de la unidad vecinal a veces existen 4, 5, 6, 7 barrios. Y cada barrio tiene su propia característica, su propia individualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en una sola V, como se le menciona aquí, una sola unidad vecinal, hay varios barrios. En un distrito, ¿sí?, de la ciudad hay muchísimas Vs y hay tantas Vs más barrios todavía. Así que esa dinámica también nos ayuda a comprender la parte fundamental desde ese punto de enfoque. Hasta los barrios entran dentro de esta dinámica social. Por esto la planificación territorial, lo que están estudiando en esta maestría, lo que estamos haciendo a lo largo de estas sesiones, se transforma para nosotros en esta disciplina que se va a encargar de organizar estas dinámicas, ¿sí? Si bien es cierto, una planificación territorial implica determinar áreas de ocupación habitacional, áreas de ocupación residencial, áreas de ocupación económica, parque industrial, áreas de residuos, etcétera, etcétera, como parte de una planificación urbana ordenada, vamos a crecer, vamos a tener calles, avenidas, colectoras, etcétera, etcétera. Eso es un instrumento, si quieren ustedes, técnico para dar solución a necesidades. Pero necesitamos entender primero las necesidades y desde ahí viene la sociología. Lo que nosotros tenemos que organizar dentro de ese suelo, dentro de ese territorio, bajo las normas, bajo las vías, bajo los manzanos, bajo las Vs, bajo los distritos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Estas dinámicas, para nosotros ordenarlas, necesitan estar presentes, necesitamos verificarlas, necesitan, si quieren ustedes, palparlas para saber que ellas están. O sea que ellas deben evidenciarse. Por esa razón es que a la hora de trabajar y estudiar, los sociólogos o dentro de la disciplina sociológica para esta área, es una intervención en el sitio. No es nada más leer la teoría y bueno, aquí dice que las dinámicas sociales y las dinámicas económicas, entonces yo voy a usar esto y esto para hacer la planificación. No, no va por ahí. Necesitamos detectar. Como el médico para darnos un medicamento, lo que tiene que hacer es un diagnóstico.
Así que eso es lo que necesitamos nosotros desarrollar, trabajar sobre esa área en función a lo que necesitamos. Bien, por esto, dentro del área que nos vamos a desenvolver, esta parte radica en que anticipamos nosotros, su importancia, anticipamos los problemas. Por el análisis, por la planificación, nosotros vamos a proponer algunas soluciones y en algunos casos, cuando las propuestas no vayan a ser necesariamente específicas, donde digamos que así nosotros queremos que funcione, vamos a sentar las bases que en el futuro van a permitir desarrollar nuevas políticas, nuevas intervenciones, nuevos trabajos que necesitan considerar lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, básicamente lo que hacemos es brindar soluciones a necesidades y aspiraciones de una sociedad dentro de un espacio geográfico. Así que dentro de ese punto de vista que les acabo de mencionar, hacer uso del trabajo que nosotros desarrollamos para poder hacer nuestra función de diseñadores o planificadores requiere que tomemos decisiones basadas en información. Si acabamos de hablar de la ciudad, si acabamos de mencionar lo que sucede con la ciudad, me gustaría que analicemos a quién vamos a destinar esta ciudad. ¿Para quién es? ¿Para quiénes o para quién vamos a pensar esta ciudad? Vamos a entender de manera rápida, no es una teoría muy complicada lo que voy a mencionar, de que la ciudad habla, la ciudad, lo que tenemos que aprender nosotros como planificadores es a escucharla. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos como planificadores es revisar, ¿tiene servicios? ¿No es cierto? La ciudad cuenta con los servicios necesarios. Dentro de esos servicios existe transporte que vincule a la población. Y dentro de esas áreas nosotros vamos a entender que en la ciudad, por ejemplo, existen áreas favorecidas, si quieren ustedes, que hay áreas de mayor riqueza dentro de la ciudad, ¿sí? Por esa razón es que se desarrollan más económicamente, y hay áreas deprimidas también. Dentro de esas áreas de la población también entendamos de que la gente al vivir en determinada zona geográfica de la ciudad, en algunos casos trata de salir, trata de escapar, por cualquier razón. Llamémosle herencia. Antes vivían ahí sus padres y ellos ya son 10 hermanos y en una casita pequeña, entonces lo que quieren es venderle la casita, repartirse la herencia e irse a vivir a otro lado porque los 10 en esa casita no entran. Entonces, por todos esos fenómenos pueden existir cambios dentro de la dinámica de la ciudad. Entonces hay que saber interpretarla, hay que saber leerla. ¿Para qué hacemos todo esto? Dentro de esa área, la segregación tiene que ver mucho con el tema de la separación, con el tema de división. Y aquí tenemos que hablar un poco sobre que la ciudad se fragmenta, la ciudad se divide dentro del área geográfica donde se desarrolla, porque para nosotros resulta ser, número uno, resultado de la planificación. Básicamente, al tener nosotros vías, estamos dando al lugar de que exista ocupación sobre las vías. Y eso básicamente, como dos lugares no pueden estar ocupando el mismo sitio, o sea, dos terrenos no pueden ocupar el mismo lugar, tiene que ser uno al lado del otro, y como varios piensan lo mismo, empiezan a extenderse. Y lamentablemente, los últimos, como resultan al final de la cola, son normalmente los más desventajosos, los más desfavorecidos. Y eso nos lleva a pensar de que ellos son los últimos. Así que esa parte de la segregación a nosotros nos lleva a pensar en aquello. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Y esto quiero que lo hagan dentro de su área de residencia. Ustedes viven en La Paz, pues trabajen con La Paz. Elijan un lugar geográfico de La Paz. Vamos a utilizar Google Earth o vamos a utilizar Maps de Google, cualquier aplicación de la que ustedes puedan ver desde arriba el territorio, ¿de acuerdo? La zona geográfica. Necesito que elijan del lugar donde ustedes viven 2 sitios. Necesito que elijan 2 lugares altamente diferenciados entre sí, pero vistos desde arriba, que se vean desde arriba, una zona geográfica favorecida y una zona geográfica desfavorecida. Es decir, que tenga problemas, que ustedes sepan que hay inconvenientes y demás. Lo digo desde el punto de vista, desde la vista aérea primero.
Ustedes me dicen, y aquí tengo una zona residencial, una zona empresarial, y a este otro lado de la ciudad yo tengo una zona deprimida, son barrios que no cuentan con servicios. Eso es lo que yo necesito. Una fotografía de cada uno de ellos, ¿sí? Tomada con su teléfono, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar inteligencia artificial para hacer una breve comparativa, ¿sí? Nos vamos a liberar un momento de lo que sabemos como teóricos, como profesionales de lo que significa la ciudad, y vamos a dar lugar a ver lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a entender de eso mismo que todo el tiempo sabemos, conocemos, vivimos en este departamento, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en Sucre, pero vamos a ver qué es lo que nos ayuda a vislumbrar utilizando la IA. Y eso nos va a llevar a pensar en estos 4 pasos. Si quieren, tómenle un screen de pantalla de estos 4 pasitos que les estoy mostrando, porque esta es la práctica que ustedes van a realizar cuando terminemos esta sesión. Número 1, yo necesito que ustedes elijan sus 2 fotografías. Dice ahí subir las imágenes. 2 fotografías equivalen a la zona A y a la zona B. La zona A va a ser una zona favorecida y la zona B es una zona no favorecida. ¿De acuerdo? Esas 2 imágenes las van a subir a una herramienta de IA, de inteligencia artificial. En este caso, como ustedes entraron aquí a la videoconferencia de Google Meet, de seguro que ustedes cuentan con una cuenta de Google, y una de las IAs que ahora está muy buena para poder trabajar es justamente Gemini. Entonces, lo que van a hacer es subir las imágenes a Gemini. Ese es el paso número 2. La van a subir a Gemini y en Gemini le van a pedir, ¿ya?, que realice un análisis socioterritorial. Ahí está destacado con negritas. Le van a pedir específicamente eso, ¿ya? Un análisis socioterritorial. El paso 3, ¿ya? El paso 3 va a ser el resultado del paso 2, porque no sabemos lo que nos va a mostrar el paso 2. Como ustedes le van a pedir, haceme un análisis socioterritorial de estas 2 fotografías, ustedes le van a pasar eso a Gemini y ella les va a dar un resultado. A ese resultado, que no estoy diciendo que va a ser el mismo para todos porque va a tener sus diferencias, lo que necesito es que ustedes le pidan el paso 3. Con los datos extraídos, con lo que les vaya a presentar la IA, deseo que me guíes en la elaboración de una propuesta de integración urbana para reducir la brecha de desigualdad y segregación y lograr una planificación más justa. Trabaja en algunas estrategias en teorías urbanas aplicadas en contextos latinoamericanos, ¿sí? Y entre paréntesis, no olvides brindarme la referencia respectiva verificada. Significa que le están pidiendo que al hacer ese análisis tome en cuenta el contexto de nuestra Latinoamérica. Sabemos que Latinoamérica tiene una singularidad en cuanto a sus ciudades, entonces estoy tratando de enfocar ese análisis a Latinoamérica y además le pido una teoría, que me dé una teoría urbana al respecto. Entonces, como quiero ver qué es lo que me da la IA, además le estoy pidiendo que me mencione cuál es esa teoría. Entonces, con esa idea vamos a trabajar. El último paso, a voluntad. Esto ya no es obligatorio para la presentación. Si les da un resultado interesante, sigan preguntándole, pidiéndole, por ejemplo, desarrolla con mayor profundidad la parte que le haya aparecido y vea qué tan profundo y qué tan específico logra hacer la IA, tratando de ver ese problema, pero así, desde un vistazo muy rápido, sin entrar en mucha determinación suya, sino viendo lo que la IA permite entender. Vuelvo a repetir el proceso. Paso número 1, buscan 2 imágenes en Street View, lo voy a hacer en este momento con ustedes, suben las 2 imágenes a Gemini y en el paso 2 le piden realizar un análisis socioterritorial de esas imágenes, que ella viene una plantilla, digo ahí una plantilla porque con esa palabra ella va a armar una especie de tabla de Excel, ¿ya? Es por esa razón nada más. No sé qué es lo que le va a mostrar, pero lo va a hacer así. Y el paso número 3, copian este prompt que aparece aquí, se lo copian tal cual, lo pegan a continuación del resultado del paso 2 y vean el resultado que les muestra. ¿Qué es lo que deseo, señores? Ese último resultado que les va a dar después del paso 3, necesito que me lo envíen como screen de pantalla a la plataforma. ¿Ya? En Google Maps,
Como estoy en Santa Cruz, por defecto me da el mapa de la ciudad de Santa Cruz. Voy a elegir una zona geográfica que yo sé que es una zona geográfica consolidada y demás, y es la zona geográfica de Equipetrol, donde estamos, Equipetrol, Hampton, por aquí. Yes, este lugar. Inclusive aquí hay un gran centro comercial, el Ventura Mall. ¿Sí? Esta zona geográfica que ven aquí. Voy a tomarle un screen de pantalla. ¿Sí? Windows Shift S de esta zona geográfica. ¿Ya? Y esta imagen la voy a guardar. La voy a guardar. Y la voy a poner en el escritorio. Voy a crearme una carpetita nueva. Que va a ser sesión 1. Y aquí voy a poner Equipetrol. El nombre del barrio, Equipetrol. Esta es la imagen número 1. Y luego voy a ir a buscar otra zona. Me voy a ir hacia el sur. ¿Sí? Y por este lugar, a ver, voy a buscar esta zona. ¿Ya? Y voy a sacar un screen de pantalla de esta zona. Esta zona es el plan 3000. Entonces, voy a guardar esta imagen como plan 3000. Ahí está. Tengo las dos imágenes guardadas. Voy a pasar a continuación a Gemini. Como estamos con la cuenta de Google, entonces de entrada ustedes van a encontrar gemini.google.com y vamos a empezar. Aquí en Gemini yo puedo agregar archivos. Entonces lo que voy a hacer es presionar el signo más para subir los archivos que acabo de crear. Se encuentra en el escritorio, sesión 1, y aquí están estos dos archivos, Equipetrol y Plan 3000. Acabo de cargar esos dos archivos, los tienen aquí, ya la IA los interpretó, los cargó, y ahora le voy a pedir, como dice la instructiva, con estas imágenes, realizar el análisis territorial, imágenes, ¿ya? Análisis, ya, aquí está, análisis territorial. Solamente eso, veamos lo que nos da la herramienta. Presiono enviar. Entonces, ella está empezando a trabajar, ella va a demorar lo que tenga que demorar con su pensamiento, con la opción que está configurada, y nos va a presentar un resultado. Mientras tanto, déjenme volver a la diapositiva, donde aparece el paso 3, un análisis socioterritorial. Ay, perdón, me olvidé, socioterritorial, esa era la palabra, socioterritorial. Voy a cambiar ahorita mismo. Copio el prompt del paso 3, y aquí dice, voy a editar el prompt, aquí es análisis socioterritorial. Me olvidé de la palabra socioterritorial. Ahí, vuelvo a mandar. El análisis socioterritorial. Entonces, ella está analizando las dos imágenes desde la perspectiva que yo le pasé, que es la vista superior, mapa desde arriba, su misma herramienta, Google Maps, la tiene ella. Entonces, acaba de realizar el análisis socioterritorial, dice Equipetrol, zona noroeste, y una sección del Plan 3000, Ciudadela Andrés Ibáñez. Imagen 1, Equipetrol, morfología, verticalidad y corporativismo. Grandes superficies comerciales, leyó el Ventura Mall, trazado vial, avenidas anchas, pavimentadas, infraestructura residencial, se observan residencias de baja densidad, medio ambiente, cordón ecológico. O sea, fíjense los puntos que tocó de solamente mirar desde arriba utilizando la IA. Desde la imagen número 2, morfología urbana, horizontalidad y alta densidad. El tejido es extremadamente denso y compacto. Autoconstrucción, la textura de los techos, chapas, sugiere procesos de autoconstrucción progresiva. Infraestructura, espacios comunitarios, un mercado, espacios recreativos, se notan esfuerzos de equipamiento público como la piscina, y la viabilidad o vialidad, la trama viaria es de retículo, pero con calles más angostas. Probable que convivan calles pavimentadas con calles secundarias.
Fíjense que hace un cuadro comparativo y nos da fácilmente una forma de determinar un análisis rápido. ¿Cuánto me tomó hacer esto? 2 minutos. Con el resultado que acabo de obtener, voy a pegar el prompt que les mencionaba de la diapositiva, ¿sí? Permítanme, ahí está. Y voy a enviar lo que solicito. Entonces, no importa qué resultado le haya parecido según el área geográfica que usted haya buscado, en La Paz, en Sucre, en Potosí, en el Alto, inclusive con diferencias geográficas, pero fíjense que nos está dando un tipo de propuesta, dice, una propuesta de integración entre Equipetrol y Plan 3000, aplicación, urbanismo social y proyectos urbanos, derecho de la ciudad, por ejemplo, función social de la propiedad, agropuntura, habla de un término de agropuntura de Jaime Lerner, seguramente lo han tocado antes en la universidad o tal vez ya ha surgido en los módulos anteriores, recuperación de vacíos, red de espacios públicos. Fíjense que nos está dando un diagnóstico, una propuesta, nos está dando teoría y aquí están las referencias para poder estudiarlas. Si bien es cierto esto que les estoy mostrando, es un pantallazo rápido, que en 5 minutos lo acabo de hacer con ustedes, pero ¿a qué me voy? Con la IA, para hacer un diagnóstico rápido, en algunas ocasiones necesitamos ver cosas que de manera técnica nosotros tenemos incluidos, somos técnicos, nos hemos formado en esto, pero en algunas ocasiones necesitamos salir de esa caja de lo que nos han enseñado y ver otras cosas más adicionales. Hay algunas de ellas que les acabo de mencionar que no las había tomado en cuenta, ¿sí? Y eso me ayuda a ampliar la perspectiva de que hay algo más que yo no pude detectar, que la IA me ayudó, y puedo apoyarme en eso para seguir investigando. No digo que la IA está completamente cierta y verídica en lo que dice, la tengo que comprobar yo, porque la firma la voy a poner yo, no la va a poner la IA en el proyecto. Entonces me toca ahora, según lo que detectó la IA, verificar si realmente eso es cierto, contrastado con las teorías. Por eso le pido la documentación y los libros. ¿Me entienden? Ahí está la bibliografía que podría consultar, leo un poco, me preparo. En una IA aparte puedo pedirle un resumen de estos libros para entender más rápido de qué se tratan, para saber si vale o no la pena tomarlo en cuenta dentro de la propuesta que voy a desarrollar en esa parte de la ciudad, o me vuelco a otra, ¿me entienden? Empiezo a desatar, pero estoy haciendo algo dentro de una herramienta que me ayuda a identificar cosas que tal vez perdí de vista, o por falta de práctica, o en algunos casos porque así me lo enseñaron, yo no veía.